Buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a nuestro primer acto de este curso 25-26 de la Asociación de Antiguos Alumnos. Antes de dar paso a la conferencia, quería comentar algunas cosas. Probablemente algunos sean antiguos alumnos y no les lleguen nuestros correos. Tienen que entrar en esa página web y dar el primer paso, contacto, registrarse. Y es absolutamente gratis, que sé que es lo que da miedo a todo el mundo. Gratis, y entonces llegan los correos y uno se entera de todas las actividades que hacemos, que son fundamentalmente actividades públicas. Podemos contar los conciertos. Empezamos el 21 de noviembre con el primero, que va a ser una cosa que yo sepa insólita. Vamos a traer una pequeña orquesta y vamos a hacer un concierto primero de orquesta y después de orquesta con piano. El primer movimiento, el concierto número 2 de Rachmaninoff, que eso, para los aficionados al piano, saben calibrar lo que es. Vamos a intentar hacerlo aquí y a ver qué tal sale. Va a ser por estudiantes, eso va a ser el 21 de noviembre. Y ya ahí empezamos el programa, que va a consistir en unos 8 conciertos a lo largo del curso. Luego también hacemos conferencias, pues como el día de hoy, y hacemos reuniones de antiguos alumnos, algunas generales. La próxima es el día 3 de diciembre, es lo que llamamos nosotros nuestra reunión anual, y en esa reunión hacemos una entrega de premios de las 3 categorías que concedemos todos los años, la asociación, que es Joven Ingeniero, Ingeniero del Año y Trayectoria Profesional. Y además de eso se homenajea a la promoción que cumple 25 años. Eso se hace con un cóctel, con lo cual los antiguos alumnos vienen aquí después de 30 años de no pisar el edificio y todos normalmente siguen igual, por lo cual les ponemos una acreditación con su nombre en mayúsculas para que todos nos reconozcamos unos a otros, y luego tomamos un cóctel a costa de la asociación. Nadie tiene que pagar nada y no solamente pueden acudir los implicados directamente, sino cualquier antiguo alumno puede acudir y cenar gratis en la escuela, que eso para los que hemos estudiado aquí, pues hombre, tiene cierto gustillo. Luego también ofrecemos cursos que pueden ser de cualquier tipo. Normalmente nosotros ofrecemos unos cursos y se apunta a quien buenamente quiere, si acertamos con el tema que le interesa, pero también podemos ofrecer cursos porque alguien tiene una necesidad en su empresa, y lo hacemos o bien aquí para la gente de la empresa, o bien nos desplazamos a la empresa y organizamos el curso. Se me ha olvidado decir que las reuniones que organizamos no solo es la reunión general, como el evento del 3 de diciembre, sino que también podemos hacer reuniones puntuales para una promoción en concreto, pues, o para un grupo en concreto que tiene ganas de reunirse, y nosotros se lo facilitamos y lo organizamos normalmente aquí en la escuela. Bueno, pues comienza el curso, por tanto, y comienza con hoy el ciclo de conferencias, y el día 21 de noviembre comenzamos con los conciertos. Vamos a pasar a presentar la conferencia de hoy. La va a impartir Antonio Ros, que fue profesor mío de resistencia de materiales, uno de los profesores mejores que he tenido en toda la carrera y más motivadores. Y va a tratar de uno de mis temas favoritos también, que es arquitectura antigua. O sea, es una conferencia a mi medida, lo siento por los demás, pero gracias por venir, que es la excusa perfecta para que se pueda celebrar. Vamos a ver, la arquitectura en muchos aspectos está a caballo entre el arte y las cualidades humanas del hombre y la técnica. Entonces, muchas veces vamos a visitar monumentos cuando hacemos turismo y probablemente muchas veces no nos quitamos el gorro humanista y nos maravilla. Esto es la Santa Capilla en París. Nos maravilla pues la espiritualidad de un lugar, lo que es la atmósfera que produce. En este caso, pues la elevación que nos enseñaban en el colegio, el gótico persigue la elevación hacia el cielo, y por eso lo etéreo de la arquitectura, etcétera. Pero detrás de todo esto hay una técnica que a los antiguos pues no les interesaba demasiado poner de manifiesto. Lo que pretendían era el efecto, pero los ingenieros tenemos... Yo suelo decir, para normalmente ira de los que no son ingenieros y que estén a mi alrededor, que los ingenieros tenemos la capacidad de percibir el esfuerzo de los materiales, incluso su sufrimiento. Entonces hay veces que eso pues llega más patente
Y uno se empieza a hacer ya reflexiones que casi es imposible. Está uno ahí como dividido entre la interpretación humanista de la arquitectura, lo bonito que hace el paisaje, la contundencia o al revés, la ligereza de una determinada construcción y realmente los medios que la posibilitan. Y pues no sé, en mi caso esto me tenía bastante preocupado hasta que llegué a Resistencia de Materiales, que al principio estaba en tercero entonces, no sé cómo está ahora en el plan de estudios, pero al principio me quitó el miedo. Luego, siento decir que me ha vuelto. ¿Por qué? Pues porque uno, antes de llegar a la carrera, se preguntaba pues, cómo aquello se podía sostener, cómo iban las fuerzas, si realmente uno podía dirigir por dónde iban las fuerzas y todo eso. Entonces llega uno a Resistencia de Materiales y le explican unas catenarias y unas cosas, unas fórmulas, y parece que eso te resuelve el problema. Y bueno, pues es cierto, desde luego ayuda mucho a entender mejor lo que pasa ahí dentro. Pero a mí me pasaban ciertas cosas, uno, como todos los que estamos aquí, somos normales, pues te pones a mirar a veces un edificio y te das cuenta que el asiento que hacen las rocas entre sí, o los ladrillos, o lo que sea, pues no es exactamente perfecto. Y era una pequeña desviación en la posición de un sillar o de un ladrillo, pues puede hacer una gran diferencia en el reparto de esfuerzos y tal. Entonces ya considerar cosas medias ahí de la fuerza total dividido por la sección, pues no sé, empieza a ser misterioso. Entonces ya esto puede alcanzar cotas como esto, que habremos pasado seguramente todos varios cientos de veces por ahí. Uno entra por el Patio de los Reyes, por la fachada principal del Escorial, sigue recto, lo cruza y va a entrar en la Basílica y sin darse cuenta pasa por debajo de una cúpula plana. Si uno se fija en ello al pasar, ya puede darle más que pensar. Por ejemplo, ¿qué tamaño tiene que tener eso para que se sostenga? ¿O es independiente del tamaño? ¿Se puede construir de cualquier tamaño y eso se sostendrá siempre por la forma de los sillares que están ahí? Pues no sé, al parecer hubo varios intentos de hacerla previamente esta y colapsaron todos. La diferencia fundamental parece que los intentos anteriores tenían mayor número de anillos. Bueno, pues no lo sé. Todos estos pequeños misterios y muchos más son los que hoy Antonio nos va a poner, no sobre la mesa, sobre el proyector, y nos van a dejar sin dormir esta noche. Así que, por favor, no conozco mejor persona. Un aplauso fuerte para Antonio. Muchas gracias. Sí, tienes micrófono. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Bueno, gracias Nacho. Me has dejado un poco inquieto, pero bueno, bien. A ver, cuando hace unos meses empezamos a comentar sobre la posibilidad de esta conferencia, pues me dice Nacho, da una clase de resistencia a materiales. Una clase. Aquí, sin mi pizarra, sin mis tizas de colores, con un público variopinto, inquieto. ¿Cómo hago eso? De hecho, hoy en día ya está bastante difícil el dar una clase convencional. En los últimos años, pues yo suelo empezar el curso plantándome delante de los alumnos y les digo, chicos, soy vuestro profe de resistencia a materiales. Tengo que deciros que todo lo que os voy a explicar lo tenéis de inmediato en vuestros portátiles, en vuestras tablets, en vuestros móviles, en todos los idiomas, ampliado, con colecciones de problema, con tutoriales. Pregunta, ¿qué pinta aquí un profesor antiguo, analógico, de tiza y pizarra? Los alumnos se quedan parados mirándome. Yo pienso, bueno, no están mirando los móviles, por lo menos. Y enseguida entonces cojo la tiza y empiezo a explicar. Y les digo, me contestáis a final de curso.
Voy explicando, intento que todos estén activos, sin descanso, en tensión, y le echo entusiasmo vocacional. Pero no puedo evitar sentirme como un rinoceronte blanco al borde de la extinción. Bueno, si hay que morir, que sea de cara al enemigo. Entonces lo que hago es, me conecto a ChatGPT. Hola humanos, soy un chatbot IA impulsado por GPT-4 Nano, pregúntame cualquier cosa. Paso por alto el tono de colegueo y le suelto la pregunta. ¿Tiene sentido la enseñanza presencial en la actualidad? Contengo la respiración y a los 2 segundos llega la respuesta. Sí, mucho. Permite una interacción directa entre estudiantes y docentes. Esto facilita la comunicación, el intercambio de ideas y la creación de un ambiente de aprendizaje más dinámico y participativo. En ciertos aspectos, la presencia física puede ayudar a mejorar la motivación y el compromiso de los estudiantes, etc. Bueno, bien, ¿no? Yo pensaba que me iba a mandar al Museo Arqueológico y no. De todas formas, no me quedé tranquilo. Imaginé que ChatGPT continuaba así. Eres profe, ¿no? ¿Y a estas alturas me preguntas esto? Deberías tener más confianza en ti mismo. Encajo la zasca y me vale para inspirarme un poco. Voy a dar una clase de resistencia de materiales en el contexto de la arquitectura antigua y pondré un examen a ChatGPT. Un examen, vamos a ver cómo se defiende comparando las respuestas que me va a dar con las que da el profesor. Muy bien, ¿preparados? Partenón de Atenas, siglo V a.C., edificio paradigmático de la construcción adintelada antigua. Edificio bellísimo, estudiadísimo desde todos los puntos de vista. ¿Seguro? Venga, pregunta para ChatGPT. ¿Cuál era la carga total que soportaban las columnas del Partenón? Respuesta de ChatGPT. Suele dar respuestas prolijas, un poco reiterativas, en fin, aquí hace unas consideraciones. Bueno, da un resultado, propone 4.600 toneladas en total. A ver, tonelada es unidad de masa, pero en fin, vamos a respetar la tradición. Una tonelada, 1.000 kilos fuerza, parece un valor razonable. Pues siguiente pregunta. ¿Cuáles son las tensiones máximas que soportaban los dinteles del Partenón? Tensión, eso es intensidad de las fuerzas interiores. Fuerzas por unidad de área van a venir dadas en newtons partido por metro cuadrado. Si son newtons partido por milímetro cuadrado, son los megapascales. Muy bien, pues ahí tenemos un dintel y respuesta de ChatGPT. Otra vez, pues, un poco de consideraciones genéricas, tal y cual, y propone un resultado, 20 a 30 megapascales de tensiones máximas. Este número ya, para un entendido en materiales pétreos, le va a chirriar un poco. Entre otras cosas, no dice nada si es tensión de tracción o de compresión. Vamos a concretar nosotros. A ver, podemos hacer un cálculo. De Internet sacamos las medidas de la planta del Partenón, de perímetro 200,8 metros, con el dato que nos ha dado antes ChatGPT, 4.600 toneladas, bueno, pues 46 millones de newtons. Dividimos esas toneladas por el perímetro y nos da una carga lineal, una carga repartida de 229 newton partido por milímetro. Muy bien. Tomamos medidas del dintel, también con datos de Internet, 4 metros de largo, 1 metro por 1 metro de sección, y consideramos
pues todo lo que está actuando sobre el dintel, la carga uniformemente repartida y las reacciones de las columnas. Con eso podemos considerar los esfuerzos internos. Esfuerzos cortantes son los que tienden a separar las secciones, deslizándolas en sentido vertical, como si guillotináramos el dintel. Y momentos flectores, solicitaciones que tienden a doblar el dintel. Muy bien. Con esto nos vamos a las formulitas de resistencia de materiales. Nos van a dar tensiones normales debidas al momento flector, tensiones tangenciales debidas al cortante y obtenemos unas distribuciones de tensión. A ver, si no conocen estas fórmulas, pues no importa, quédense con la idea de que el momento flector va a dar tensiones normales con una distribución lineal, en la mitad superior compresión, en la mitad inferior tracción. El cortante va a dar algo un poquito más complejo, distribución parabólica, máxima en el centro. Esto va a ser poco importante, como ahora veremos. Bien, hacemos la aplicación numérica y sacamos estos numeritos. 2,75 de compresión o de tracción de tensión máxima, debido al momento flector, y 0,69 debido al cortante. ¿Vale? Hemos llegado a esto. ¿Qué nos había dicho ChatGPT? 20 a 30 megapascales, 10 veces más. Un 0 para ChatGPT. Bien, una pregunta mal y seguimos con otro ejemplo. Suena, ¿no? Torre de Pisa. Este edificio sufrió bastantes avatares a lo largo de la historia. En el siglo XII pues, se construyen las tres primeras plantas. El suelo ya se manifiesta poco consistente, con inestabilidad, y el edificio empieza a inclinarse hacia el norte. Un siglo después se añaden 4 plantas más, con un cierto ángulo para contrarrestar la inclinación. Otro siglo después se construye la última planta, el campanario. Se instalan las campanas y tras la conclusión la torre empieza a inclinarse hacia el otro lado, hacia el sur. En 1990 suenan las alarmas, la inclinación ha alcanzado unos 5,5 grados respecto de la vertical, se cierra al público y se procede a unas obras, unas excavaciones por aquí, para enderezar la torre. Y regresan los 5,5 grados de inclinación a 4, más o menos. No la enderezan del todo, evidentemente, hay que proteger el negocio. Bueno, pues pregunta para ChatGPT. ¿Cuánto le faltaba a la Torre de Pisa para derrumbarse? ¿Y cuáles son las tensiones en la base? Respuesta. Otra vez, una respuesta larga, sin mucha consideración numérica. Dice que podría haberse caído en un plazo de 10-20 años, que había alcanzado 5,5 grados, que eso era peligroso y que con los trabajos pues se enderezó un poco, tal y cual. No nos da ningún cálculo de resistencia de materiales. Bueno, vamos a hacerlo nosotros. Sobre las tensiones, pues tampoco nos dice gran cosa, que había tensiones de compresión, tensiones debidas a la flexión, pero sin hacer ningún cálculo. Venga, nosotros. Sección de la Torre de Pisa, esto está en internet, y acotada. Con eso podemos posicionar aproximadamente el centro de gravedad de la torre. De ahí pues tenemos la resultante de carga debida al peso, vertical, lógicamente, y en la sección de la base, en forma de corona circular, pues tenemos que el peso cae sobre este punto, punto C, excéntrico respecto del baricentro de la sección.
Eso nos va a generar una solicitación de momento que tiende a inclinar la torre. Vale, tomamos datos. Peso de la estructura, 150 meganewtons, altura media, espesor de los muros en la primera planta, diámetro de la base. Vale. Con eso hacemos unos cálculos, diámetro interior, área de la base, un parámetro geométrico importante, el momento de inercia diametral, es decir, la oposición, lo que cuesta que esta sección gire alrededor de este eje. Y con esto consideramos los esfuerzos. Esfuerzo normal, compresión, por eso negativo, y momento flector. La fuerza por esta distancia, GC. Eso lo ponemos en función del ángulo alfa, aquí. Y ahora con esto, con las formulitas de resistencia de materiales, pues podemos calcular tensiones en este punto, en A, y en este punto. En A, el esfuerzo normal va a dar compresión y el momento flector, tracción. En B tendré compresión por los dos esfuerzos. Todo esto lo puedo poner en función del ángulo alfa, o sea que puedo dibujar un gráfico de tensiones, en función de la inclinación. Ahí va. En el punto B, aquí tengo que si no hay inclinación, si la torre está perfectamente vertical, pues tengo una tensión de unos 0,7 megapascales, bajita. Aumenta la inclinación, el ángulo, y va aumentando la compresión. En el punto A tenemos que la misma tensión, si la torre está vertical, va inclinándose, disminuye la tensión y aquí, cuando estamos más o menos con 7 grados de inclinación, se anula la tensión. Si se sigue inclinando la torre, pues tenemos ya tensiones de tracción. Ese es el punto crítico, porque si el terreno no es consistente, si no hay anclaje al suelo, no va a poder absorber tracciones y eso será significativo en cuanto a la posibilidad de derrumbe. Con una inclinación de 7 grados, la tensión ya pasa a ser de tracción. Bueno, pues ChatGPT no ha dicho nada de esto, pues le cascamos otro cero. Seguimos. Vamos a hablar ahora un poco de materiales. Estos dibujos tan bonitos pues pertenecen al libro Arcos, bóvedas y cúpulas de Santiago Huerta, arquitecto de la Universidad Politécnica de Madrid, libro imprescindible para cualquier estudioso de la arquitectura antigua. Son grabados del siglo XIX y aquí vemos lo que los arquitectos llaman estructuras de fábrica. Para los arquitectos, fábrica es prácticamente todo lo que se construía antiguamente, todo lo que no tiene estructura metálica. Hecho con piedras naturales, cuarcita, mármol, basalto, granito, etc. Piedras artificiales, hormigón, adobe, ladrillo cocido, y un material intermedio, la argamasa o el mortero. ¿Qué propiedades tienen estos materiales? Hay que ensayar. Clase de prácticas. Nos vamos al laboratorio y ahí tenemos, por ejemplo, esta venerable prensa hidráulica de la casa Amsler de 500 toneladas. Se inyecta aceite a la parte inferior del cilindro, el vástago sube, este plato sube para arriba y comprime a lo que pongamos aquí contra este otro plato, como aquí. Y hacemos un ensayo de compresión. Medimos, la máquina tiene un sistema analógico para medir la carga, se puede leer aquí directamente en este disco, o actualmente la tenemos modernizada, un sensor de presión electrónico y lo leemos en un ordenador. Vale, pues realizamos un ensayo de compresión axial. Comprimimos, va aumentando la carga y la pieza, la probeta, se rompe. Estas piezas son cilindros normalizados
que tienen que estar preparados en todas las obras que se realicen hoy en día para comprobar la calidad del material. Bueno, pues con este ensayo lo obtenemos. Tenía previsto ponerles, no, os voy a tutear, poneros un vídeo del ensayo, pero no, es mejor que lo veáis en directo. Estáis invitados todos a cualquiera de las prácticas que damos en nuestro laboratorio. Sí, ¿no? Pueden venir. Y ahí podréis ver una ilustración muy vívida de la diferencia entre la enseñanza presencial y la enseñanza en remoto o digital. Y es que podréis ver cómo un valeroso profesor de resistencia de materiales se coloca al lado del monstruo y va explicando tranquilamente el desarrollo del ensayo, mientras la carga va subiendo. La aguja va avanzando inexorable, 20 toneladas, 30 toneladas, 40 toneladas, empiezan a oírse crujidos, las piernas de los alumnos tiemblan y en su rostro se va dibujando un rictus de delicioso pánico. Bien, rompemos la probeta, tomamos nota de la carga máxima, dividimos por la sección resistente y obtenemos un valor de resistencia a la compresión, de tensión máxima a compresión, 35 megapascales, un hormigón normalito. Bueno, interesa también la resistencia a la tracción, porque va a ser muy distinta en este tipo de materiales. Pregunta para ChatGPT. ¿Hay algún procedimiento experimental para determinar la resistencia a la tracción del hormigón? Contesta. Da una serie de posibilidades y el primer ensayo que menciona es este de tracción indirecta o prueba brasileña. Se llama así porque fue concebido e inventado en Río de Janeiro. Está bien. Venga, punto para ChatGPT. Y el ensayo es este. Colocamos la misma probeta de antes, pero ahora acostada y comprimimos respecto de una generatriz. Tenemos que en la sección recta se desarrolla un estado tensional, como este, tensión de compresión en sentido vertical, con este valor, tensión de tracción en sentido horizontal, con este valor, 4 veces menos. Esto tan bonito, estos colores, son una especie de radiografía de las fuerzas interiores, con una técnica que es la fotoelasticidad. Hablaremos ahora más de ella. El caso es que el ensayo va avanzando, se ve ya una grieta vertical. Ahí queda un poco difuminado, ¿no? Sí, se ve. Bueno, pues la grieta de la pieza se rompe por tracción, tensiones de tracción, aunque son inferiores a las de compresión. Tomamos nota de la carga máxima y llegamos a un resultado de 2,71 megapascales, unas 10 veces inferior a la tensión de compresión máxima. El material es frágil. Y todos los materiales frágiles presentan esta propiedad, una resistencia a la tracción muy inferior a la de compresión. Y un detalle más, incertidumbre. Si repetimos el ensayo 20 veces, con 20 muestras, en principio iguales, sacaremos bastante dispersión, resultados algo distintos en todas ellas. Bueno, pues con esto tenemos tensión de compresión, tensión de tracción, podemos ensayar así todos los materiales y aquí en esta tablita pues tenemos algunos valores. Vamos a fijarnos en el granito, tensión máxima de compresión, resistencia a la compresión, 60 a 180. Caray, vaya dispersión, ¿no? Pues es lo que decía de los materiales frágiles. Y podemos obtener los resultados correspondientes a los otros materiales, argamasa, mortero y ladrillo, etc. Bien, pues lo que nos interesa realmente es la resistencia del conjunto. Un muro de carga
pues varios sillares apilados, pues ¿cuánto resiste todo esto estructuralmente, en conjunto? Bueno, pues podríamos hacer algo como esto. Un ensayo con un modelo. Aquí tenemos un marco de carga en perfilería de aluminio, unos tornillos para transmitir compresiones en la pieza superior, y aquí ponemos rectángulos de material polimérico. Esto va a simular los sillares, las piedras del muro de carga. Y debajo ponemos otra pieza continua para simular el suelo. Aquí a la derecha tengo lo mismo, pero hemos intercalado unas cartulinas para simular la argamasa. Hay un montaje óptico, debajo hay una fuente de luz, un polarizador, delante vamos a poner otro polarizador y vamos a ver colores. Todo esto pertenece a un trabajo fin de máster que hicimos hace unos cuantos años con Roberto Redondo, un abrazo, y resultados, esto de aquí, fondo amarillo, porque hemos empleado una fuente de luz monocromática, lámparas de vapor de sodio que dan luz monocromática amarilla. ¿Qué vemos aquí? Pues primero, para interpretar las imágenes fotoelásticas es muy intuitivo, basta con fijarse en las zonas donde hay acumulaciones de franjas, densidad importante de franjas. Ahí es donde las tensiones tienden a ser máximas. ¿Qué vemos aquí entonces? Pues, hombre, pues esto es un caos, ¿no? Múltiples puntos de contacto, irregularmente distribuidos, cada piedra parece que trabaja a su bola. Si desmontamos todo, volvemos a montar y volvemos a cargar, saldrán cosas distintas. Este es un problema no determinista, que se resiste a una modelización matemática. Mensaje importante para todos los que se dedican a la simulación, sobre todo a la simulación numérica. Muy importante tener claro cuando un problema es fundamentalmente no determinista. Más cosas. Nos fijamos en esta piedra central, sin lo que simula la argamasa. Observad las distribuciones de franjas acumuladas y aquí se han suavizado mucho. Ese es el efecto del mortero, la argamasa, suavización y homogeneización de las tensiones de contacto. Eso es bueno, ¿no? Hay una pregunta que queda en el aire. ¿Cuál es el efecto del espesor del mortero? ¿Influye algo en la distribución de tensiones? Lo vemos con otro ensayo fotoelástico. Aquí, una pieza metálica que voy a cargar uniformemente apoyada sobre la pieza fotoelástica, sin nada entre medias. Eso es lo que los arquitectos llaman una unión a hueso, sin argamasa, sin mortero. Bueno, pues otra vez la incertidumbre. Observad cómo a derecha e izquierda las cosas no son iguales, no hay simetría, la parte central parece que se queda in albis, más concentración de franjas a la derecha, y esto, pues claro, depende de la geometría local de las piezas, y tenemos ahí también incertidumbre. Pero vamos a lo que nos interesa. El mismo ensayo y ahora con una lámina de caucho intercalada para simular la argamasa o el mortero. Observar esta zona aquí, pues ahora aquí con la lámina de caucho pues se ha curvado esta franja isocromática. Por aquí arriba parece que se apunta una coloración, aquí un poquito también, hay un efecto de borde. ¿Qué es lo que está pasando? Pues pasa que la lámina de caucho se aplasta y tiende a escaparse hacia los lados, a derecha e izquierda, y hay una fricción que me cambia las tensiones por aquí.
Eso nos lleva a un problema típico de los que ponemos en resistencia a materiales. Hay alumnos por aquí, ir tomando apuntes. ¿Cómo es el estado tensional en un elemento aquí al borde de la pieza que simula el sillar? Bueno, pues aquí voy a tener que en la cara superior llega la compresión, llega la tensión tangencial y en las otras caras tendrá que aparecer esto para que haya equilibrio. Esto admite una representación gráfica, son los famosos círculos de Mohr. En este diagrama plano, en horizontal, tensión normal, en vertical, tensión tangencial, esta cara tiene este punto representativo, esta cara tiene este punto representativo, es un problema plano, entonces uno los dos puntos con un compás, pincho por aquí y trazo este círculo. Y esto me representa todos los posibles estados tensionales en función de cómo oriente este elemento. Bueno, se observa que hay una orientación que me da un máximo de tracción, esta de aquí, y corresponde, pues, más o menos a esta orientación. Y tengo que en este sentido hay tracciones. Si el material es frágil, con baja resistencia a la tracción, pues la tendencia es que aparezcan grietas con este sentido. Por aquí, en esta zona, y al revés en el otro lado. Esto es proporcional al espesor del mortero, más espesor, más efecto de fricción, más riesgo de grietas. Y también si aumentamos el espesor, pues va a haber más movimientos, va a aplastarse más el mortero y tenemos menos estabilidad. A mayor espesor del mortero, menor resistencia y menor estabilidad. ¿Sabían esto los antiguos? Hombre, no se ponían a hacer círculos de Mohr, pero alguna idea tenían. Acueducto de Segovia. La maravilla, siglo II después de Cristo, y a ver si observamos los sillares, ¿hay mortero? ¿Hay argamasa? No, no la hay, es una unión a hueso. A ver, ChatGPT, dime, ¿por qué no hay mortero en los sillares del acueducto de Segovia? ¿Y qué responde? El acueducto de Segovia no tiene mortero porque fue construido con una técnica romana avanzada que se basaba en la precisión del corte de bloques, su peso, un diseño estructural que aprovecha las leyes de la física. Es un testimonio impresionante del conocimiento ingenieril de Roma. Vale, que le ponemos un 0. Seguimos. Volvemos a nuestra construcción adintelada. Pregunta clásica de resistencia a materiales. ¿Qué pasa si aumentamos la separación entre las columnas? Bueno, cualquier alumno de tercero de resistencia a materiales, si ha estudiado, es capaz de calcular esto. Vamos a verlo nosotros con un ensayo. Lo preguntamos también a ChatGPT, cómo cambian las tensiones en la construcción adintelada si se aumenta la separación entre columnas. A ver, pues ChatGPT dice, al aumentar la separación, aumentan las tensiones de flexión, se genera más deformación, se reduce la capacidad de carga, todo empeora. Bueno, vale, eso ya lo sabíamos, ¿no? Si hacemos números, los alumnos, o si hacemos un ensayo fotoelástico, obtenemos esto. Aquí tendríamos la reacción de las columnas, la carga repartida y el espectro de franjas que al aumentar la separación aumenta notablemente. La relación entre el número de la franja aquí y aquí es proporcional a la relación entre las tensiones máximas. Y esta relación está con respecto a la relación de longitudes según esta expresión. Cambian las longitudes con el cuadrado. Es decir, que si doblamos la separación entre columnas, las tensiones se multiplican por 4. Si triplicamos la separación entre columnas, se multiplican por 9 las tensiones. No podemos separar mucho
las columnas en la construcción adintelada. Gran problema de este tipo de construcción. Soluciones. Bueno, primero, ChatGPT, le cascamos otro 0, ¿no? No he dicho nada de esto, pues 1, 4. Bien, 1 mal 4, esto me encanta. Venga, soluciones para este problema. ¿Conocéis este edificio? Esto es la Puerta de los Leones de Micenas, 1250 a.C. Pregunta para ChatGPT. ¿Cuáles son las innovaciones constructivas de la Puerta de los Leones de Micenas? Respuesta. La puerta está coronada por un dintel monolítico, una pieza de gran tamaño. Encima del dintel se encuentra un triángulo de descarga, una innovación clave, un hueco triangular que aligera la carga sobre el dintel. Y este hueco se rellenó con un bloque tallado con el relieve de los leones. ¿Está bien? Bueno, si hacemos un cálculo, o mejor, si hacemos otro ensayo fotoelástico, pues se ve que efectivamente es así. Aquí tenemos que, con este ensayito, por aquí no se transmite carga, hay una separación, pues se ve que en el dintel las franjas de fotoelásticas pues son muy suavecitas, hay puntos localizados de contacto, pero todo se va a derecha e izquierda. Se ha aligerado la tensión en el dintel. Hombre, ChatGPT podría haber añadido que esto está hecho de piedra caliza, que pesa menos que esta otra piedra, que el constructor aumentó el grosor del dintel en esta zona central, eso también reduce las tensiones, pero le aprobamos, ¿no? Venga, puntito para ChatGPT. Una construcción equivalente, la tumba de Atreo o de Agamenón, de la misma época, 1250 años antes de Cristo, y sin relleno. Esto también pues, es un triángulo de descarga, no es un arco todavía, y aquí con esto pues, casi no hace falta el dintel. Una pregunta, ¿qué os parece esto? ¿Es bonito? Pues es bastante feo, ¿no? Y así lo consideraban los griegos. Los griegos conocían el arco, de hecho el arco se había inventado 2000 años atrás, pero los griegos nunca lo utilizaron en sus grandes construcciones. No coincidía con su ideal estético. Para ellos lo importante era el aspecto, que esto fuera bonito. Y el arco, pues, no les gustaba, a costa de no poder separar mucho las columnas. Hubo que esperar a gente más práctica, más expeditiva, sin prejuicios, los romanos. Ya hemos visto el acueducto de Segovia. Aquí está la Basílica de Magencio, principios del siglo IV después de Cristo, el arco romano en todo su esplendor, 25 metros de luz, récord mundial en construcción antigua. Y ya digo, aquí tenemos el arco, un esquemita del mismo, con la terminología rancia, romántica, clave, dovela, tras dos, extra dos, imposta, etcétera. ¿En qué se diferencia fundamentalmente un dintel de un arco? Pues en esto, aquí, en estas acciones. El arco empuja hacia abajo, ¿vale?, por gravedad, pero empuja también lateralmente, el famoso empuje, fundamentalmente distinto de lo que transmite un dintel. También constructivamente, pues esto tiene mala idea, hay que hacerlo con una estructura auxiliar porque si no se nos cae. Se necesita una cimbra, una estructura auxiliar de madera sobre la cual se van poniendo los sillares. Cuando acaban de ponerse por ambos lados queda la clave, la piedra central, los operarios la ponían a martillazo limpio, y a continuación venía la delicada y peligrosa operación de desmonte de la cimbra. Se iban retirando los maderos, las piedras
entraban en carga, habían zonas de tracción, empezaba a crujir todo y, bueno, aquí hay una escena de película que se podía aprovechar, ¿no? Imaginaros, pues, por aquí al maestro de obra con un rosario, rezando fervientemente al cielo y al lado, pues, un soldado del rey, en una mano la bolsa de monedas para pagarle si esto aguantaba y en la otra el hacha para decapitarle si se caía. Tiempos aquellos. Bueno, pues pregunta, esto ya construido, ¿cómo se transmiten cargas del arco al estribo, al punto de apoyo, o al revés, cuáles son las reacciones? ¿Cómo es la distribución de tensiones por aquí? Pues eso va a depender del estado de carga, de la forma del arco, del tipo de unión con los estribos, de la transmisión de cargas entre dovelas. Otra vez un problema muy complejo, un problema no determinista y además hiperestático. A ver, para empezar, aquí otro ensayito fotoelástico, donde podéis ver nuevamente el caos de puntos de contacto entre dovelas, a pesar de que la carga es simétrica. Y en cuanto a la hiperestaticidad, pues imaginar este arco de poca curvatura, un arco rebajado, imaginar que está cortado por aquí y por aquí, que lo apoyamos sobre la base, lo que representaría el estribo, y que cargamos en la parte central. Y ensayo fotoelástico. Aparece esto. Observar la complejidad de la distribución de franjas, de isocromáticas. Por aquí hay tracción también. Observar aquí esta concentración de franjas, aquí y aquí. Ahí se tiende a localizarse la reacción del estribo. Y tenemos que la resultante va a tener una componente vertical y una horizontal. La componente vertical, P medios, la mitad de esto, pero la horizontal no la conocemos aplicando condiciones de equilibrio estático simples. Eso es un problema hiperestático. Si no es hiperestático, por ejemplo aquí con esto mismo, pero cortando en horizontal por aquí y por aquí, en el ensayo fotoelástico obtenemos esto, ahora con luz blanca. No hay ahora reacción horizontal. Y esto pues es fácilmente calculable. Pero esto no nos conviene. Observar la densidad de franjas aquí, los momentos son mucho mayores, y esto es un arco continuo. Si fuese adovelado, pues esto, como tiende a abrirse, pues se nos va a venir abajo inmediatamente. No conviene. Hay que hacer las cosas así, y la pregunta es, bueno, a ver, ¿cuál es la forma ideal del arco? Bien, pues se lo preguntamos a ChatGPT. En la construcción antigua de fábrica, ¿cuál es la forma ideal del arco? Y nos habla del arco de catenaria, el ideal teórico, en donde todo son compresiones, el arco de medio punto, la forma clásica, más fácil de construir, aunque sí advierte de que hay empujes. Bueno, esto que dice ChatGPT no está mal. Venga, vamos a ponerle un puntito. Vamos a hacer nosotros un cálculo más profundo. Esto se lo planteó por primera vez este caballero, Robert Hooke, 1670. En su manuscrito pone aquí en inglés la forma verdadera, auténtica, matemática o mecánica de cualquier tipo de arco de construcción con el necesario estribo para cada tipo de arco. Bueno, y dice un problema que no lo ha resuelto nadie. Un poco presuntuoso el hombre, ¿no? Y a continuación pone esto. A, B, C, 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 D, D, E, un anagrama. Era retorcido el hombre, ¿no? Esto los expertos pues, lo han descifrado. Y aquí pone en latín, además en latín, ¿no? Ut pendet continuum flexile sic stabit continuum rigidum inversum. No sé la pronunciación como debía ser. Se entiende más o menos, así cuelga un continuo flexible, un cable,
Así se estabiliza un continuo rígido inverso. ¿Qué significa esto? Pues si colgamos un cable, una cadenita, entre dos puntos, sometemos a carga, esto adquiere una configuración de equilibrio, en donde todo está sometido a tracción, no hay flexiones, porque no la soporta el hilo. Esta es la curva funicular. Si le damos la vuelta, tenemos la antifunicular. Y esto es lo que nos convendría para un arco, porque todo va a estar sometido a compresión sin que haya flexiones. Bien, ¿cómo calculamos esta configuración de equilibrio? Pues Hooke no lo hizo. No llegó a tanto, hubo que esperar unos 20 años para que Leibniz, Huygens, Bernoulli resolvieran el problema. Eran gente más puesta en cálculo diferencial. Vamos a verlo. A ver, cálculo diferencial en resistencia a materiales. Pues sí, la resistencia a materiales, disciplina de ingeniería básica, se nutre de física y de matemáticas. Os remito los libros de Pedro Puigdemont. Muy rápido. Aquí tengo el cablecito. Corto un trocito muy pequeño, infinitesimal. Aquí lo amplío y considero las acciones sobre este trozo. Hay una carga resultante vertical, va a ser también muy pequeñita porque esto es muy corto. A derecha e izquierda tengo esfuerzo normal. Principio distinto, pero no mucho porque, repito, todo esto es muy pequeño. Estamos en cálculo diferencial. Establecemos equilibrio en sentido horizontal, una ecuacioncita, y nos queda esto. La proyección horizontal del esfuerzo normal tiene que ser h, constante. Establecemos el equilibrio en sentido vertical y llegamos a esta otra ecuación diferencial, que podemos integrar para distintos casos de carga, obteniendo la configuración de equilibrio que nos interesa. Casos particulares, pues si la carga es uniforme, según la longitud, o sea, si es de peso propio, al integrar llegamos a esta intimidante ecuación en función del coseno hiperbólico, la famosa catenaria. Si la carga está uniformemente repartida en sentido horizontal, bueno, aquí tendríamos las gráficas correspondientes. Si ahora la carga está distribuida uniformemente, pues tendríamos al integrar una parábola. Y estas gráficas, según sea la relación entre H y Q, o P y Q. Si tenemos cargas puntuales, pues tenemos una poligonal. Bien, pues solución teórica. Si ahora le damos la vuelta a esto, tendríamos los correspondientes arcos. Yo no sé si Gaudí hizo algún cálculo de este tipo, pero como muchos sabréis, pues en su sótano ahí pues él colgaba pesos de otros cables para obtener las configuraciones de equilibrio, ponía un espejo encima y entonces obtenía esto y a la Sagrada Familia. Bueno, pues aquí tenemos lo que serían los arcos perfectos y si nos fijamos en la parte de arriba, pues vemos que todo tiende a una forma de arco rebajado. El arco rebajado tiende a la forma ideal, trabajando solamente a compresión. ¿Sabían esto los antiguos? Pues del libro de Santiago Huerta pues viene este esquemita. Aquí a la izquierda un arco de medio punto. Tiene que ser grueso porque hay tensiones de flexión, pero los antiguos sabían que rellenando por aquí y por aquí en el extra 2, suavizando este acuerdo, podían llegar a esto, un arco rebajado que podían adelgazar, disminuir su sección, porque solo trabaja a compresión, sin flexiones. ¿Cómo habían llegado a esto? Pues práctica, experiencia, cálculo teórico, no. Entonces nos preguntamos, ¿qué reglas geométricas se emplearon en la Edad Media para construir las catedrales góticas? ¿Cómo lo hacían?
si no sabían resistencia de materiales. Bueno, pues ChatGPT habla de reglas geométricas, conocimientos empíricos, habla de que esas reglas eran transmitidas por vía oral, muy celosamente guardadas en riguroso secreto para que no les copiaran, que utilizaban figuras geométricas muy simples, que utilizaban compás, reglas sin graduar como herramientas fundamentales y que buscaban proporciones armónicas, proporciones de la música, de la naturaleza, cosas que se consideraran agradables a la vista y al espíritu. Había mucho misticismo, mucha espiritualidad, como debe ser quizá, ¿no? Bien, está bien. Venga, punto para ChatGPT. Nos ha empatado, vaya. En fin, pues vamos a ver un ejemplo, no sé si lo veis bien, queda un poco difuminado, de alguna de estas reglas geométricas que finalmente llegaron a transcribirse, a publicarse en el Renacimiento. Aquí hay una en donde pues, establece que un arco, por ejemplo, de medio punto, para poder determinar la anchura del estribo, lo que se hace es, se divide el arco en 3 porciones de la misma longitud, aquí, aquí, aquí y aquí. Por este punto se traza una recta de unión con este extremo, con este otro punto, y este segmento se prolonga hacia abajo, la misma longitud, con un compás, es fácil, y obtenemos este punto E, que nos da la anchura del estribo. Bueno, muy simple, no dice nada del efecto de la altura del estribo. Vamos a otra regla, esta de aquí, en el tratado de Rodrigo Gil de Ontañón, el gran arquitecto de Felipe II. Aquí más o menos dice pues, una demostración de cómo hay que calcular el espesor del estribo para distintos tipos de arco. Aquí hay un arco rebajado, aquí un arco de medio punto, aquí un arco apuntado. Bueno, pues por ejemplo, el arco de medio punto, en azul. Tenemos que calcular el espesor de lo que viene por aquí, el estribo. Entonces, según esta regla de Gil de Ontañón, pues hay que trazar desde la clave una línea de unión con este vértice. La trazamos, color rojo, y nos corta a la horizontal por este punto. Y ahora pinchamos con el compás aquí y trazamos un arco para obtener este otro punto. Y esto nos da ya el espesor del estribo. ¿De acuerdo? Bueno, regla puramente geométrica. ¿Qué haríamos hoy en día? Pues aquí hay un diagrama de Rankine, mediados del siglo XIX. Se tiene un estribo, una carga que transmite la bóveda que venga por aquí o el arco, vamos a suponer la conocida. Si conocemos el peso del estribo, pues tenemos una carga aquí. Si tenemos también determinado el centro de gravedad, pues esto va por aquí. Bueno, pues esto ya es un cálculo elemental isostático. Basta con tomar momentos por aquí, buscar dónde se anula el momento debido a estas dos acciones y tenemos la reacción en este punto. Aquí Rankine dibujó a la derecha lo que parece un polígono de fuerzas. Utilizó estática gráfica. No estuvo muy afortunado porque no concuerdan las longitudes de los lados del polígono con lo que tenemos aquí. Vamos a verlo nosotros. Aquí tenemos en rojo la fuerza, el empuje del arco. En vertical tendríamos el peso del estribo. Y ahora, para que haya equilibrio, debe cerrarse el polígono, en azul. Ya tengo entonces la reacción y con un cálculo parecido al que hemos hecho para la Torre de Pisa, pues podríamos ver si en esta zona hay tensiones de tracción y, por tanto, riesgo de grietas. ¿Hacían algo de esto de los antiguos? No.
No tenían en cuenta pesos ni nada respecto a tensiones. Las reglas geométricas góticas no podían ser correctas. No respetaban la ley del cubo cuadrado que enunció Galileo. En un paralelepípedo o en un cubo, si doblamos la arista, la tensión aumenta con el cuadrado de la arista, pero el peso aumenta con el cubo. Dicho de otra manera, un saltamontes de tamaño natural se mueve ligerito, pero el tamaño de un elefante se aplasta sobre sí mismo. Esto no lo tenían en cuenta los antiguos. Ellos pensaban que cualquier edificio pues, se podía aumentar al doble de tamaño simplemente multiplicando por 2 todas las dimensiones. Eso no puede estar bien, pero si nos fijamos en esta tabla, debida a Rondelet, principios del siglo XIX, tenemos aquí varios edificios muy representativos y una tensión de trabajo que calculó. ¿Cómo lo hizo? Debió considerar el peso total de la estructura y dividió por el área de la sección de todos los pilares y obtuvo esto. Si nos fijamos en estas tensiones, son tensiones de compresión, son tensiones muy bajas. Y es que, efectivamente, todas las construcciones antiguas están muy sobredimensionadas respecto a la resistencia, respecto a la tensión. Siempre son tensiones muy bajas. Los antiguos no se preocupaban de la resistencia, no diseñaban para que las cosas no se rompieran, diseñaban para que no se cayeran. Lo que les interesaba era la estabilidad. La resistencia no era un factor determinante en el proyecto de las fábricas. No parece muy científico y efectivamente desde el siglo XIX ha habido un desprecio olímpico respecto al trabajo de los constructores antiguos. No tenía rigor. Es justo, Santa Sofía en Constantinopla, Catedral de Palma de Mallorca, Catedral de St. Paul en Londres, Panteón de Roma, Basílica de San Pedro, Catedral de Beauvais, la más alta de todas las catedrales góticas. Todas estas maravillas, estos señores las hicieron con un material de fábrica, un material frágil, de incierta resistencia, sin estructura metálica y además con un gusto exquisito. Estos señores no eran aficionados, se merecen un respeto. ¿De acuerdo? Bueno, pues de todas estas construcciones tan bonitas, ¿cuál os gusta más? Vamos a preguntárselo a ChatGPT. Desde el punto de vista constructivo, ¿cuál es el mejor edificio anterior al siglo XIX? Esto se lo he preguntado a ChatGPT varias veces, por varias vías, y siempre me ha dado la misma respuesta, salvo en una ocasión, que me dijo que la pirámide de Keops. Hombre, sí, muy monumental y tal, pero en el resto de casos siempre me ha dicho lo mismo. El Panteón de Roma. Aquí en una sección pues podemos ver que una cúpula de directriz circular, 43,3 metros de diámetro, récord mundial en cúpulas de hormigón en masa, un artesonado, 5 hileras de cajeados de rebaje para aliviar peso, material hormigón romano, con distintas densidades, aquí arriba pusieron piedra pómez, regrosor de los muros a medida que vamos bajando y de remate un óculo de 9 metros, una claraboya de 9 metros de diámetro. Chapó por los romanos, totalmente de acuerdo, bien por ChatGPT. Inadmisible, nos está ganando, esto hay que arreglarlo. Vamos a cazarle. Voy a preguntarle lo mismo que se preguntó Brunelleschi, el arquitecto de la Catedral de Florencia, y todos los arquitectos del Renacimiento. ¿Por qué no se cae el óculo del Panteón de Roma?
Bueno, pues, ¿qué dice ChatGPT? El óculo del Panteón no se cae porque está colocado en el lugar ideal desde el punto de vista estructural, está rodeado por una cúpula diseñada para soportar su peso de forma eficiente y aprovecha materiales cuidadosamente seleccionados para equilibrar resistencia y ligereza. En otras palabras, no se cae porque está muy bien hecho. Pues, hombre, vamos a dar una explicación un poquito más científica. A ver, ChatGPT, Brunelleschi, chicos, esto no se cae porque está en equilibrio. ¿Cómo demostramos que está en equilibrio? Pues vamos a aislar un trozo, cortamos por 2 planos meridianos, planos que contienen al eje vertical de la cúpula, cortamos por 2 superficies circunferenciales perpendiculares a la superficie de la propia cúpula y aislamos esto que tenemos en naranja. Nos queda esta pieza aislada en tridimensional, en 3 dimensiones. Aquí vemos una vista según un plano meridiano, a escala, proporcional todo, cotas en metros. Y bueno, vamos a ver si esto puede estar en equilibrio. ¿Qué fuerzas hay aquí? Hombre, esto pesa, ¿no? Pues una fuerza vertical hacia abajo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Aquí puede haber algo? No, este es el borde, aquí tenemos aire, aquí no se transmite aire, nada. Vale, al otro lado. Por aquí vamos a ir a lo más sencillo. Vamos a suponer una fuerza perpendicular, en ese sentido, F sub m, fuerza meridional. ¿Esto está en equilibrio? No, se va a la derecha y va a girar. ¿Tiene que haber algo más? Pues aquí, en este sentido, circunferencial, me van a aparecer estas fuerzas iguales y la combinación de las dos me va a dar una resultante perpendicular a esa superficie exterior. Si esto lo vemos en la representación bidimensional, esto sí que está en equilibrio. La componente horizontal hacia la izquierda de esta fuerza se compensa con la de esta hacia la derecha. Ahí puede haber equilibrio de momentos, pues esto se sostiene, está en equilibrio. Podemos hacer lo mismo en otras secciones. Por ejemplo, aquí debajo, aislamos este elemento, tendríamos reacción hacia arriba, acción hacia abajo y tienen que aparecer ahora fuerzas circunferenciales, van a cambiar de signo, ahora van a ser de tracción y esto también está en equilibrio. Aquí tracciones, los romanos, pues bueno, ya se preocuparon de hacer esto mucho más grueso. Bien, pues demostrado que esto está en equilibrio y que no se cae. ChatGPT, empate. Lo dejamos así, en un empate, le damos un aprobado raspado y así nos evitamos la revisión de examen. Aquí hay otra escena de película que podría estar bien, ¿no? Nos imaginamos a los esclavos trabajando aquí a latigazo limpio, por detrás los sustitutos que se ponen aquí cuando esta gente pues, se cae al vacío. A ver, eso es una película de serie B o de serie C. La gente que trabajaba aquí no podían ser esclavos. Eran gente muy cualificada, pertenecían seguramente a gremios de trabajo de Roma, gente libre y seguramente muy bien pagada. Esto lo sabe ChatGPT, también se lo he preguntado. Y esto es que es un dato objetivo. ChatGPT da respuestas correctas a preguntas sobre datos conocidos, datos objetivos. Si son cosas que ya están en controversia, que no hay solución, pues no va a decidir. Si son cosas que no tienen solución publicada, como algunas de las que he comentado aquí, pues tampoco lo va a resolver. Bueno, ¿qué? ¿ChatGPT sirve para algo o no? Hombre, pues claro que sí. ChatGPT es una maravilla. Ni más ni menos es una interfaz muy activa entre nosotros y la biblioteca universal, que es Internet. Alguien dijo que Internet supone para la especie humana un salto equivalente al que se produjo cuando se dominó el fuego en el Paleolítico.
Suena exagerado, pero no tanto, ¿eh? Todo el conocimiento a nuestra disposición y pues es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a pensar. Peligro. He dicho que es una herramienta para ayudar a nuestro cerebro, no para apagarlo, ¿eh? El peligro es la molicie, el abandono, la pereza, que dejemos de pensar para dejarlo todo a la inteligencia artificial y pues tumbarnos a la Bartola. Estamos haciendo tontos si hacemos eso. ¿Y si hacemos el tonto, en qué nos convertimos? Pues en tontos, ¿eh? Esto se aplica para los alumnos, esto se aplica para el profesorado, ¿eh? Tenemos que adaptarnos a la inteligencia artificial, pero para que nosotros mejoremos, no para que nos convirtamos en vagos, ¿eh? Y respecto a la docencia, como dijo ya al principio ChatGPT, pues viva la docencia presencial. Muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a un pequeño turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo, por favor? Bueno, lo primero, muchas gracias por la clase. Hacía 20 años que no la escuchaba y la verdad es que la echaba de menos. Quería preguntarle, creo que tiene una ventaja respecto a lo de ChatGPT, porque quiero pensar que cuando salió la simulación por elementos finitos, pensó algo parecido a ChatGPT, es decir, es una herramienta que nosotros metíamos las condiciones, nos salían unos colores y decíamos, esto es lo que sale. ¿Qué diferencia hay entre esa herramienta, esta herramienta, o es un poco la misma sensación? No, hay una similitud de fondo muy clara, ¿eh? Los elementos finitos, sí, siempre salen los elementos finitos, pues son una maravilla también y cualquier modelo que hagamos, por complejo que sea, te lo resuelve. El problema está en que el modelo responda bien a la realidad o no. Entonces, si hago un modelo de elementos finitos de un muro de carga como ese que habéis visto en alguna diapositiva, me va a dar una respuesta. No es que esté mal, es una posibilidad, una posible solución. Pero el usuario tiene que tener presente que el problema tiene incertidumbre. Por tanto, la solución que le da ChatGPT no tiene, los elementos finitos no va a ser necesariamente la real. Y es que una solución unívoca no existe en un problema no determinista. Y muchas veces no se es consciente de esto. Hace unos días me llamó un jefe de traumatología y me pregunta, oye, que ahora con la inteligencia artificial y los elementos finitos, ¿me puede decir cuánto va a durar una prótesis de cadera? ¿Cuándo va a fracasar? Pues eso es lo mismo que si le preguntas a la inteligencia artificial, dentro de 3 meses va a caer una tormenta en Madrid. No lo sabes, no puedes saberlo. Hay alguna probabilidad, pero no puedes saberlo. Entonces, está muy bien la inteligencia artificial, los elementos finitos, pero lo que no podemos perder es el criterio para saber, tener presente que las soluciones que dan pues son realistas, no lo son probables, son improbables. Eso es lo importante, no perder el criterio. No entusiasmarnos demasiado con las mejoras, las innovaciones, las nuevas técnicas, ¿eh? Eso es lo fundamental, no perder el criterio y no creernos a pies juntillas todo lo que dice el ordenador. Eso es, otra vez, la molicie, el abandono, la pereza. ¿Te he contestado? ¿Sí? Venga, más cosas.
Novelas, sí. Bueno, no sé si te entiendo. Que si se pierde, perdemos también la esencia de las cosas. Nati, ¿no? Tú eres Nati. Nati es lingüista, entonces se le nota. Bueno, efectivamente, perder la tradición, perder nomenclaturas, claro, nos hace perder la esencia de las cosas. Hombre, que haya que saber que la parte exterior de una cúpula o de un arco se llama extra 2, bueno, pero es bonito, ¿no? Es bonito y quizá te hace entender mejor lo que es ese tipo de estructura. Entonces, hay hoy en día un tema, bueno, me van a llamar abuelo cebolleta, ¿no? Pero somos demasiado entusiastas de la innovación. La innovación está bien, vale, pero eso no significa que todo lo anterior no valga. ¿De acuerdo? Entonces, hombre, hay que valorar, respetar lo que se ha hecho a lo largo de la historia y no obsesionarnos con hacer algo nuevo a todo trance. Y sobre todo, si hay cosas que han funcionado bien a lo largo de la historia, pues no las tiremos al baúl de los desechos. ¿De acuerdo? Entonces, eso vale también por las palabras, que la verdad es que son muy bonitas, ¿no? Funicular, catenaria, está muy bien. Más cosas. Luis. Bueno, en primer lugar, enhorabuena, ¿no? Porque ha sido muy ilustrador y muy divertido. Es un amigo. ¿No? Se nota, ¿no? Con respecto al primer comentario que ha hecho aquel caballero, ¿no? A mí me gusta recordar una frase que le oí una vez a un sabio, el profesor Calavera, fue catedrático de la Escuela de Caminos, que decía, no olviden ustedes que el ordenador es para que los que saben tarden menos. Los que no saben, mejor que no lo utilicen, porque, en fin, entraña su peligro, ¿no? Y entonces, lo digo a cuento de los elementos finitos o del chat GPT o de todas estas cosas, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo contigo en que al final lo importante es tener criterio. ¿Y cómo se adquiere el criterio? De muchas maneras, ¿no? Se puede estudiar online y se adquiere cierto criterio, pero yo personalmente, claro, yo también soy ya un poquito dinosaurico, pues prefiero la interacción personal, ¿no? Porque eso pues da lugar a cosas, en fin, me parece que se construyen criterios más sólidos, ¿no? Y luego una pregunta de un edificio que no has contado y que a mí me ha intrigado siempre mucho. Has citado de pasada a Brunelleschi, la Catedral de Florencia. Tengo entendido que la cúpula de la Catedral de Florencia se hizo sin cimbra. Y es una cosa que siempre me ha intrigado mucho, ¿no? Dice, ¿cómo se puede construir la que no sé si es la segunda o la tercera más grande del mundo? Por cierto, la tercera circular más grande del mundo está en Madrid. Es la de San Francisco el Grande. Eso lo sabe poca gente, ¿no? Pero es así, ¿no? ¿Cómo se hizo eso, ¿no? Es una cosa que siempre me ha intrigado. No sé si lo has estudiado y, en fin, y si no lo has estudiado, pues perdona por la pregunta, ¿no? La hicieron sin cimbra. Aquí hay un historiador que lo sabrá mejor que yo. Pero tengo entendido que para vencer el empuje hacia afuera, pues rodeaban con un zuncho, una especie de cadenas, para sujetar la cúpula y evitar que se abriera. En fin, no lo he estudiado a fondo, pero efectivamente es verdad que se hizo sin cimbra. Y eso fue, desde luego, algo extraordinario.
Ahí yo me imagino que no lo podían hacer sin elementos metálicos, algún elemento metálico que actuara de zuncho. Ya no estamos hablando entonces de fábrica, pero vamos, que efectivamente fue algo muy, muy espectacular, muy, muy novedoso. Dime, sí. Es pregunta para ChatGPT, Eso seguro que se lo sabe. Sí, yo tengo una curiosidad con las bóvedas de cañón. La Catedral de Santiago, vemos una gran bóveda de cañón y cada X metros hay un arco con sus contrafuertes fuera. Pero, y entre arco y arco, la bóveda sigue empujando lateralmente. ¿Quién lo resiste? Bueno, vas poniendo puntos de apoyo cada cierta longitud y vas sujetando. Pero ahí. entre arco y arco, esa bóveda no está apoyada en los arcos de antes y de después. Si tienes, míralo por ejemplo en vertical, si tienes una viga entre dos apoyos con una carga, pues va a flectar. Si vas poniendo apoyos entre medias, pues vas a ir sujetando, vas a ir mejorando, vas a ir evitando que la deformación. Es algo parecido. Ahora, calcular cuánta distancia, cada cuánto, esto lo debieron hacer pues por tradición, porque se había hecho anteriormente algo parecido, pero por cálculo no. Tenían una idea de que al ir poniendo contrafuertes, pues iban sujetando la estructura. Gracias. Oye, quería preguntar, ¿qué dijeron los alumnos al final? A ver, los alumnos se comunican poco. Vamos a entrar en un tema ahora muy de actualidad. Los alumnos aprueban y desaparecen. En tiempos había alguno que me invitaba al café o que me regalaba una cajita de tizas de colores. Tú me regalaste una, ¿no? Me parece. Pero cuando resuelven su tema se largan. Hombre, alguno te llega, si lo ves, te llega a decir con el tiempo, 20 años eras tú, y dicen, jo, Nacho, jo, las clases, qué bien, tal. Digo, vaya, hombre, a buenas horas, ¿no? Podrías haberlo dicho antes, ¿no? Pero normalmente no te responden. Pero para mí lo que me importa es que al dar la clase, como decía contigo, ¿no? Con Ana Luz, lo que más me interesa es que al dar clase yo ver en los alumnos una cara de satisfacción porque se están dando cuenta de que entienden algo, de que están aprendiendo. Esa es la mejor satisfacción para un profesor. Luego no me hace falta que me digan que sí, que el profesor presencial vale, que no sé qué, no sé cuántos. Una vez hicimos un debate y me dijeron, ¿el profesor vale o no vale? Y dice, sí, pero el profesor bueno, el profesor malo, no. Digo, ya vale, de acuerdo. Pero en fin, yo creo que entre los alumnos pues sí que hay una conciencia de que es importante la enseñanza presencial. Eso se disparó con la pandemia. Ya vimos todos que la enseñanza online pues es otra cosa. No es lo mismo, es peor. José Luis. A ver cómo explico esto. Se ha hablado aquí de elementos finitos, ¿Sí? se ha hablado aquí de... Yo sucede, como sabes, que yo he trabajado con elementos finitos. Sí, un experto. No, experto no, bueno, he trabajado con elementos finitos. Es verdad lo que se ha comentado aquí, pero profesionalmente hablando, la mayoría de los problemas de los elementos finitos se ponen malas condiciones de contorno, Claro. Los errores suelen venir a la hora de aplicar la herramienta. Hay una diferencia grande, y es que sabemos básicamente dónde vienen esos errores, y como muy bien has comentado, Antonio, sabemos que hay cierto tipo de problemas no deterministas, problemas hiperestáticos, sabemos que hay ciertas cosas que se le dan mal a los elementos finitos o que no te lo puedes creer. Te voy a dar la vuelta. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo has formulado los prompts, las preguntas a ChatGPT? ¿A dónde quiero ir a llegar? Todas estas herramientas nuevas, todos estos, porque yo ahora trabajo con cosas de estas, tienen un problema muy grande, porque así como con los elementos finitos podemos saber
este tipo de problema va a fallar en elementos finitos. Por supuesto que si metes malas condiciones de contorno va a fallar, pero sé que hay cierto tipo de problema que aunque lo haga todo bien, va a fallar. El problema de estas cajas negras que tenemos ahora mismo, estos modelos de lenguaje tan grandes, tan estupendos, es que son cajas negras y no sabemos dónde va a fallar. Pero el problema de eso va más allá. Y es, muchas veces corremos el riesgo de ponernos a preguntar cosas a ChatGPT y no preguntarlas bien. Por ejemplo, cualquiera de esas preguntas cambia mucho si tú le das un contexto. Si tú eres un catedrático de estructuras y te preguntasen todo lo que has puesto después, la respuesta de ChatGPT cambia mucho. Entonces, es un poco una reflexión de que, por un lado, hay que aprender a usar esas nuevas tecnologías y, por otro lado, son mucho más peligrosas, por dos aspectos. Primero, porque hay una fuente de errores que ya no sabemos dónde está, como antes, como los elementos finitos sí sabíamos, ahora no sabemos porque son cajas negras. Y por un tercer elemento, y es la facilidad. El problema cuando llegaron los elementos finitos es que, pum, pim, pam, con un ratito hacías un modelito muy bonito y salían colores. Eso era un trabajo enorme al lado de lo que tienes que hacer con ChatGPT. Entonces, volviendo a la conclusión que me parece muy buena, de no caer en... no me salen las palabras que has dicho. La molicie. La molicie. Me parece que estas nuevas herramientas es muy fácil caer en la molicie, incluso con la mejor de las intenciones, a mí me ha pasado, uno acaba cayendo. Porque acabamos usando estas herramientas y yo he visto a mucha gente utilizando estas herramientas sin ponerle lo más básico, el contexto. Yo soy un profesor que estoy explicando esto, o yo soy un alumno que me están preguntando esto. Y yo no sé si lo has hecho, pero si lo has hecho te invito a que repitas esos prompts. A ver, José Luis, aquí yo he hecho trampa. A ver, yo he hecho las preguntas a ChatGPT a mala idea. No he hecho preguntas todo lo concretas que deberían ser para que llegara a la respuesta correcta. He hecho preguntas así como muy genéricas, un poco para dar amenidad a la charla, pero soy consciente de que si profundizo en la pregunta, si voy más directo a lo que quiero que me resuelva, pues va a afinar más la respuesta. Entonces aquí yo he hecho preguntas genéricas. ¿Por qué no llevan mortero los sillares del acueducto de Segovia? Bueno, pues me ha dado una respuesta general. Si le pregunto por qué razón pueden aparecer grietas de este tipo en tal y cual, o quién vio que el problema de la argamasa era que con más espesor, si hago una cosa más elaborada, seguramente va a afinar mejor la respuesta, porque está publicado. En los años 80, pues hubo un científico, un historiador, que dijo que el problema del espesor pues era efectivamente ese aplastamiento, esa fricción. Eso está publicado. Entonces ChatGPT, si le diriges bien, lo va a encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, bien, que las herramientas existen, que pueden ser muy útiles, que hay que saber manejarlas, saber dirigir bien las preguntas, ser tú lo suficientemente inteligente como para que llevar a tu herramienta a algo que te sea útil para ti. Ahora, si le preguntas algo sin pensar, sin tal y cual, y te vas a creer todo lo que te diga, pues ahí está el peligro. No sé si te respondo. Siempre el peligro pues es eso, el no meter nosotros el esfuerzo y, en fin. Si me permitís, pues como ya he visto esto varias veces, antes de los elementos finitos, en docencia hubo un momento muy peligroso, y es que los profesores descubrieron el proyector de transparencias, el PowerPoint, y vieron que, caramba, fotocopio mi libro, lo voy proyectando en pantalla y doy una clase magistral. Error garrafal. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre eso y que dejara eso con una grabación y que se fuera al bar? Pues hubo muchos profesores que cayeron en eso, en esa comodidad
de la transparencia y del PowerPoint. Resultado, los alumnos no se enteraban de nada, se aburrían como ostras y encima se encontraban con que, venga, para examen, 200 fotocopias del tema de lo que sea. Hay muchos riesgos en la docencia y el principal es que el profesor pues, no meta el esfuerzo adecuado para conseguir que el alumno aprenda. Y eso es un esfuerzo. Y hay que saber adaptarse hoy en día a todas estas herramientas. Como hubo que adaptarse al PowerPoint y bueno, pues todo lo nuevo que vaya saliendo. A mí me da cierta pena no saber hacer ahora mismo raíces cuadradas. Bueno, ¿es necesario, no es necesario? Esto es un poco como lo de las palabras, ¿no? Pues me da un poco de pena no saber hacerlas. Ya no me hace falta, tengo la calculadora. Pero mi sensación es de que he perdido algo. Bueno, estamos ya filosofando. Me ha llamado, bueno, enhorabuena por la presentación. Me ha llamado mucho la atención cuando has dicho que habías preguntado a ChatGPT por el monumento, por así decirlo, más estético o más bello, que se lo habías preguntado varias veces. Sí. Ahí me ha llamado la atención porque me han surgido varias preguntas. Por un lado, ¿se lo has preguntado siempre de la misma manera? Un poco hilando con lo que decía aquí el compañero. Porque yo, por ejemplo, en el trabajo tenemos Copilot. ChatGPT creo que funciona mejor desde mi punto de vista. Pero a Copilot, tú si le preguntas algo, te responde y no te convence la respuesta y le dices, me estás mintiendo, siempre modifica, no sé, como intentar agradar, ¿no? Es decir, si tú le dices, me estás mintiendo o no es preciso o algún tipo de comentario así, es como que siempre readapta su respuesta y te saca una nueva fuente de información o hace una adaptación, no sé muy bien en base a qué criterio. Y entiendo que si tú le has preguntado varias veces, has dicho que te has respondido en todas menos una, el Panteón, y en otra, no recuerdo ahora cuál. La pirámide de Keops. Ah, eso, la pirámide, que al final, bueno, pues es monumental, pero efectivamente es una figura geométrica muy sencilla, es pues eso, una pirámide. Y bueno, pues eso, la pregunta es si se lo has preguntado de distintas maneras o si has adaptado la pregunta en función de la respuesta que querías. Y luego la otra pregunta es, ¿por qué crees que siempre te ha dado la misma respuesta el Panteón? A ver, fue un experimento, deliberadamente le pregunté lo mismo. Lo mismo a un ChatGPT versión libre, a un ChatGPT otra variante. Si pones ChatGPT te salen varias páginas, ¿no? Y siempre he preguntado lo mismo, la misma pregunta. Desde el punto de vista constructivo, ¿cuál es la mejor? Precisamente para ver si me daba una uniformidad de respuestas. ¿Y por qué me ha dado tanta unanimidad? Pues porque este debe ser un tema de mucho acuerdo en toda la literatura científica. Si hubiese habido discrepancias, pues ChatGPT habría tenido que tomar una decisión, esto o esto. Pero en este tema parece que todo el mundo está de acuerdo en que el Panteón de Roma. Hombre, yo creo... Dime. La pregunta era, desde el punto de vista constructivo, ¿cuál es el mejor edificio antes del siglo XIX? Y yo creo que desde el punto de vista constructivo es acertada la respuesta. Más bonito, menos bonito, bueno, pero desde el punto de vista constructivo es impresionante lo de los romanos. Bueno, pues ya digo que debe haber bastante unanimidad en toda la literatura científica y por eso da una respuesta más uniforme. Lo de la pirámide de Keops, bueno, pues sí, más monumental, más alto, más impresionante, quizá, pero me parece que ChatGPT ahí pues contesta bien, pero porque hay bastante acuerdo en todo esto. No sé, cuando nos responde ChatGPT tampoco lo veamos como un oráculo. O sea, si da una respuesta es porque esta herramienta ha consultado a velocidad supersónica por todo Internet y ha encontrado una información que te la transmite con cierta gracia, ¿no? Hola humano, que no sé qué, no sé cuántos, pero lo que ha hecho es consultar lo que hay. Mete estadística, meterá ahí algún cálculo, pero no te va a dar una respuesta que él haya pensado, una opinión. Entonces, en fin, es como si consultáramos
a la velocidad de la luz, pues toda la biblioteca universal. Y es lo que hay en la biblioteca, lo que tenemos. Un detalle, hay, por ejemplo, si le preguntas a ChatGPT, no lo he hecho, si le preguntas a ChatGPT cuál es la teoría científica más acertada sobre la construcción de las antiguas pirámides. Sería curioso preguntarlo, porque ¿cuál es la más popular? ¿Cuál creéis que es la más popular sobre la construcción de las pirámides de Egipto? Sí. La teoría que tiene más adeptos por número de gente es la de los extraterrestres. Pero ChatGPT no te va a dar esa respuesta, te va a dar una respuesta más científica. Yo le hice cuando empecé a pensar esta conferencia, pensé primero en las pirámides y le hice una pregunta a ChatGPT, pero le pregunté cómo no se construyeron las pirámides de Egipto. Y me contestó bien. No se construyeron con elementos que no existían, con herramientas que no existían en aquella época. Materiales, acero, no se conocía, poleas no se conocían, y eso lo contesta bien. Pero ya hice la pregunta dirigida, ¿cómo no se construyeron? Si le llego a preguntar cómo se construyeron o cuál fue la clave para la construcción de las pirámides, yo no sé si me contestará lo de los extraterrestres. Espero que no. Bueno, yo creo que es momento de darle un fuerte aplauso a Antonio y darle las gracias. Muchas gracias a todos por venir. La fascinación por el mundo romano veo que sigue en pie y dejadme que os despida con un comentario. Existe ahora mismo un ingeniero jubilado que hace vídeos de YouTube sobre el mundo romano en particular, sobre otros temas también, que se llama Isaac Moreno Gallo, y ahí podemos tener un conocimiento de muchísimo detalle sobre la ingeniería romana y lo que calculaban y lo que no calculaban y cómo lo hacían. Muy interesante. Y algunos temas que han salido hoy están explicados ahí, el acueducto de Segovia en concreto. Muchas gracias.